Código de Comercio en su origen tendría algo así como más de 200 artículos. Y con el transcurso del tiempo, hoy día, es probable que solamente subsistan 10 artículos vigentes. Entonces, a estos 10 artículos vigentes, pues tenemos que darle un tratamiento para sistematizarlo e integrarlo en alguna materia, ¿no es cierto? Porque lo que está vigente va básicamente referido a lo que es transporte marítimo. Entonces, cuando uno va a transporte marítimo, pues tiene que remitirse hasta principios del siglo XX. Es todo un trabajo farragoso especialmente para los abogados, ¿no? Y yo tengo esa experiencia que he tenido que rebuscar y convertirme prácticamente en ratón de biblioteca para ubicar normas referidas a un tema específico. Entonces las horas hombres que se van a ahorrar, yo creo que van a ser inmensas, ¿no? O sea que es un trabajo altamente productivo en términos económicos. Por supuesto que sí. Uno de los problemas que siempre tiene el sistema legislativo nacional es que a veces actúa por presión del periodista, de los medios, que comparan el Congreso con una especie de chacra. Entonces, miden su productividad según el volumen de leyes. Entonces, más o menos la idea es, si un periodo legislativo son 100 leyes, mi productividad es 100. Y si doy 500 leyes, es 5 veces mayor. Pero la historia demuestra que no es así. Más bien los parlamentos que han pocas leyes, pero bien planificadas, bien ordenadas o sistematizadas, son los más productivos del mundo, como el Parlamento británico, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es ir en ese sentido. Claro, aquí tenemos dos puntos que hay que tratar, ¿no? En lo que usted se refiere, hace alrededor de 2 años más o menos, leí un cable en el diario, creo que era el Congreso de algún país nórdico, que se ufanaba de que en un periodo legislativo no había aprobado ninguna ley. Se ufanaba de eso. Era un logro, ¿no? Mientras que acá en el Perú, pues por cada legislatura estamos acostumbrados a aprobar algo más de 1000 leyes o cosas por el estilo. Pero ¿qué tipo de leyes? Acá está el problema. Las leyes acá en el Perú, lamentablemente, o se hacen por presión, o se hacen por una cuestión de coyuntura, una cuestión circunstancial, pero no se hace un estudio a profundidad. Yo creo que, en primer lugar, el reglamento del Congreso exige que un proyecto de ley deba efectuarse bajo el análisis costo-beneficio. Pero ¿cuál es el análisis costo-beneficio que se hace acá en los proyectos de leyes? Pues simplemente se dice: el presente proyecto de ley no irroga gasto al Estado. Está bien desde el punto de vista del Estado. Y se hace el análisis desde el punto de vista del ciudadano. ¿Qué beneficio le causa al ciudadano y a qué costo? Y yo creo que el Congreso legisla para el ciudadano, ¿no? De tal manera que ese tipo de estudios, por ejemplo, no se hace. Creo que, por ejemplo, en el asunto de las barras bravas, hay que hacer un estudio de tipo sociológico, psicológico, ¿no? Creo que convendría leer lo que es esta obra de Carl Jung del conocimiento gnocístico, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar, yo creo, con un mayor tecnicismo para poder producir pocas leyes, pero de gran calidad y que realmente sean necesarias para la sociedad peruana. A veces los peruanos en general pensamos muy en el corto plazo y queremos juzgar la productividad o improductividad de un parlamento o la eficiencia e ineficiencia de una ley en un sentido de unos meses o unas semanas. Pero un reordenamiento del sistema jurídico nacional como el que se está comenzando, porque esa es una etapa inicial, como lo dice la norma, es evidente que sus grandes frutos van a ser de largo plazo, o sea, los vamos a ver dentro de 20, 30, 40 años, pero que van a verse también en lo inmediato, porque van a comenzar a mejorar las condiciones para los inversionistas, ¿no? Entonces, yo entiendo como que es una dualidad entre que el político que tiene que legislar con urgencias del corto plazo porque la población lo demanda, pero pensando en el largo plazo. Así es. Es decir, allí nosotros también estamos propugnando que el Congreso de la República debe de establecer una política legislativa de mediano y largo plazo.
no solamente trabajar la coyuntura, sino que se tiene que trabajar en coordinación con los otros poderes del Estado, la legislación para regular el mediano y largo plazo, ¿no? Esto yo creo que es fundamental, porque si no, pues no vamos a encontrar nunca el norte. Usted me está haciendo recordar al doctor Fujimori, a uno de los pensadores, uno de los más grandes ideólogos del siglo XIX, José Faustino Sánchez Carrión, el célebre sanitario de Sayán y miembro del primer Congreso Constituyente del Perú. Y don José Faustino, que justamente la Plaza del Congreso lleva su nombre en recuerdo de tan ilustre personaje, él sostenía que la razón de ser de la independencia no era solamente separarnos y no depender de España, sino generar las condiciones para que la riqueza de los peruanos se multiplique, para que las inversiones vengan al país, para que la gente tenga mejor ingreso de vida, para que las minas produzcan, para que la agricultura florezca y así sucesivamente. Yo creo que un poco que el ordenamiento jurídico está recogiendo la esencia del pensamiento republicano. Así es. Tiene que ir hacia esa meta, ¿no? Generar el bienestar de toda la sociedad. Y para eso también no solamente es necesario dar leyes, sino hacer el seguimiento. Yo creo que el Congreso, y eso es otra de las cosas que estamos propugnando, que el Congreso, además de dar la ley, debe de tener un departamento que haga el seguimiento de cómo se está aplicando, cuáles son los resultados, cuáles son los errores, qué cosas se debe corregir, de tal manera que siempre va a haber una entidad que va a estar vigilando para que estas leyes sean las correctas y si se ha cometido un error se corrija en su momento oportunamente. Además, la Constitución le asigna al Congreso la facultad de velar por el cumplimiento de la ley, ¿no? Así es, además de eso, ¿no? Doctor Castañeda, usted mencionaba algunas anécdotas como que un presidente quiso recomenzar la historia de Perú y cambió los números de las leyes. ¿Podría explicar al televidente eso? Sí, bueno, en el caso en 1920, el presidente Leguía tenía un concepto político de hacer la patria nueva, le llamaba. Y en un momento emitió un decreto, se estaba en la ley creo que 3085, si mal no recuerdo, y emitió un decreto diciendo de que la siguiente ley iba a ser la ley 4000. Y se saltó olímpicamente 915 números, que hasta el día de hoy quedaron sin uso, ¿no? Han habido esas cosas, han habido casos en que una norma ha sido numerada por el Ministerio de Gobierno y finalmente el presidente lo observó, regresó al Congreso y ahí quedó y el número se perdió. Entonces han habido muchas anécdotas en ese sentido. Hubo un proyecto de ley hace no muchos años, era más o menos una década, en que se planteaba la eliminación de todas las leyes hasta 1950, creo, y que solamente quedarían unas cuantas, solamente quedarían las normas que el Ejecutivo determinara y las nuevas normas tendrían nueva numeración. Eso generaría mucho caos, porque existen muchos expedientes judiciales, administrativos, documentos particulares, contratos, que se basan en normas que ya tienen un determinado número. Es decir, no se puede cambiar la numeración. Sería un riesgo, hay quienes piensan que sí, pero yo creo que sería un riesgo muy grande, ¿no? Han habido estos pequeños intentos, como le digo, pero felizmente el mayor de todos fue el salto de la ley 3085 a la ley 4000, pero no ha producido mayor daño ese salto, ¿no? En la época del general Velasco se quiso hacer algo parecido, ¿eh? Hubo un decreto para el golpe de Estado y luego se comenzó con el número 1, creo, o no tuvo numeración, entonces fue una situación semejante. Y se renumeraron los decretos leyes, sí. Exactamente. Doctor Fujimori, la duda lógica que puede pensar cualquier abogado sobre todo, ¿qué iba a pasar con los efectos de esas leyes cuando estuvieron vigentes al haber sido derogadas en el presente por el Congreso? Los efectos jurídicos de esas leyes en el periodo que estuvieron vigentes, ¿van a generar un caos social, algún cambio? No, de ninguna manera. Los efectos que produjeron quedan ahí, ¿no? El hecho de que lo pongamos en un listado